Muy bien, el día de hoy vamos a ver la clase de pancreatitis crónica. Esta clase fue asesorada por el doctor Mario Peláez, gastroenterólogo de la unidad. Vamos a dar inicio. Bueno, la pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio crónico del páncreas. Y aquí la palabra crónico no establece un tiempo como tal, sino que son manifestaciones tanto macroscópicas como microscópicas, secundarias a un proceso inflamatorio persistente del páncreas, y finalmente va a culminar en atrofia y fibrosis irreversible del parénquima. Esto finalmente culmina en la pérdida de la función exócrina y endocrina del páncreas. Es una enfermedad incurable y de origen multifactorial, donde el dolor abdominal es el síntoma más predominante. Todos los tratamientos, tanto quirúrgicos, endoscópicos o médicos, están encaminados al control del dolor, ya que al momento no existe un tratamiento que pueda detener o que pueda reducir la progresión de la enfermedad. Hablando de la incidencia, tiene una incidencia global que varía de 4.4 a 11.9 por cada 100.000 habitantes por año. Es más frecuente esto en hombres, con una relación hombre-mujer de 3 a 1.5, y esto es porque su principal factor de riesgo es el alcoholismo, que está mucho más exacerbado en la población masculina. En alcohólicos ya conocidos, la pancreatitis crónica se encuentra de un 5 a un 15%, mientras que en pacientes cirróticos, ya sea por alcohol o no, se encuentra presente hasta en un 34%. Hablando de la etiología, el abuso del alcohol es el principal factor de riesgo, ya que se encuentra presente hasta en el 70% de los casos de pancreatitis crónica. Y esto ya lo describía el doctor Friedrich en 1878, y él decía que podía resultar una pancreatitis intersticial crónica por el alcoholismo excesivo, y él ya lo describía como el páncreas del ebrio. Actualmente se sabe que tiene un origen multifactorial y que existen mutaciones genéticas puntuales que actúan como factores de susceptibilidad, y estos se añaden a factores de riesgo como el alcohol. Incluso el consumo del tabaco, si bien no es un factor que va a propiciar a que se produzca pancreatitis crónica, sí se suma a otros factores de riesgo y a susceptibilidad del paciente, por lo que pueden provocarse ahora sí pancreatitis crónica. También se sabe que una pequeña fracción de pacientes con pancreatitis aguda pueden progresar a una pancreatitis crónica, esto incluso en el 10% de las pancreatitis agudas. También existen otras causas o etiologías, como es la causa idiopática con un 20%. En un inicio se le daba este nombre cuando no estaba claro a qué se debe el cuadro. Hoy se sabe que la mayoría de estas pancreatitis de forma idiopática son por mutaciones genéticas puntuales. Otras causas albergan el 10%, entre ellas está la causa hereditaria, que son mutaciones genéticas ya conocidas y que se están pasando de generación en generación. Hablaremos de esto más adelante. Otras causas también son hiperparatiroidismo, hipertrigliceridemia, pancreatitis autoinmunitaria, obstrucción, traumatismo o incluso el páncreas dividido. Hablando del alcohol, la prevalencia de pancreatitis crónica en alcohólicos es 3 a 6 veces mayor que en la población que no bebe. Y este factor de riesgo está contribuido tanto por la cantidad como la duración del consumo. Por ejemplo, se dice que existe riesgo de pancreatitis crónica incluso con un consumo bajo u ocasional de alcohol, aunque sea menor a 20 gramos al día. Esto representaría alrededor de una cerveza al día. Pero existe mucho mayor riesgo cuando hay consumidores en los consumidores intensos, y esto es mayor a 80 gramos al día, que podría representar alrededor de 3 cervezas al día o 3 vasos de licor. Y esto le proporciona un riesgo a pancreatitis crónica del 2.5 al 3%. Y también la duración del consumo, ya que es más frecuente en pacientes de 35 a 40 años de edad, ya que tengan más de 20 años de consumir alcohol. El tabaco también es un factor de riesgo. Se dice que es un factor dosis dependiente, ya que el riesgo de desarrollar pancreatitis crónica es mucho mayor al fumar más de un paquete al día, y esto puede ser de hasta el 3.3%, en contraste a pacientes que fuman menos de un paquete, que apenas es del 2.4%.
Se dice que los fumadores tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar pancreatitis crónica en comparación con los pacientes no fumadores, y esto le da una estimación de riesgo de 2.8. Y dejar de fumar reduce la estimación de riesgo hasta un 50%, es decir, de 2.4%, que ya lo habíamos mencionado, se reduce a 1.4. Hablando de la fisiopatología, esta fue descrita desde 1946 por el Dr. Comfort, quien propuso que la pancreatitis crónica resultaba de múltiples episodios de inflamación aguda. Actualmente se acepta la teoría de múltiples episodios o múltiples golpes, como lo podemos ver en la tabla de la derecha, donde existen estas espigas que podrían representar episodios de pancreatitis aguda. Sin embargo, cabe resaltar que después de estos episodios no hay una recuperación total, que existe una inflamación persistente, y cuando se van añadiendo estos cuadros de pancreatitis aguda resulta en esta inflamación crónica del páncreas. También se dice que desde el primer episodio de pancreatitis aguda se puede desencadenar la pancreatitis crónica. Hablando de la fisiopatología del alcohol, los metabolitos del alcohol, por ejemplo el acetaldehído, combinado junto con una lesión oxidante, provoca una lesión local en el parénquima pancreático, y esto lo podemos ver en el esquema de la derecha, donde vemos que una de las células acinares, después del estrés oxidativo y el alcohol, provoca esta necrosis. Además, el alcohol interfiere en los transportes extracelular de las enzimas digestivas de las células acinares, por lo que estas enzimas se acumulan dentro de la célula, provocando su autodigestión. También, al no haber esta excreción de enzimas, una de ellas es la litostatina, que es un potente inhibidor de los cálculos. Al no haber esta enzima, se van a provocar cálculos en los conductos pancreáticos, y de esa forma provocar una oclusión a los acinos, y aún así provocar mayor daño al acino. Es entonces cuando esta inflamación continua y episodios repetitivos van a activar las células estrelladas, que se convierten finalmente en miofibroblastos, que van a producir colágeno y fibronectina, que como podemos ver en el cuadro de la derecha, culmina en una pancreatitis crónica con una fibrosis periacinar o perilobulillar. Otras causas de pancreatitis tenemos el hiperparatiroidismo, y esto es porque hay una hipercalcemia secundaria. Esta hipercalcemia provoca una hipersecreción pancreática de calcio, que finalmente culmina en la formación de cálculos y una pancreatopatía obstructiva, y esto produce una pancreatitis calcificada crónica. Otra enfermedad es la hiperlipidemia, ya que los ácidos grasos acumulados en el tejido pancreático y la liberación de radicales libres provocan esta lesión. Esto es mucho más común, y ya lo hemos visto en clases de pancreatitis aguda, que es más común al tener niveles de triglicéridos mayores a 1000. Sin embargo, en pacientes mujeres cerca del periodo de climaterio y menopausia, cuando se utilizan los estrógenos, estos van a potenciar el daño y provocar pancreatitis crónica, incluso con valores de triglicéridos menores a 300, por lo que hay que tener cuidado. Hablando de la clasificación, en primera instancia se había clasificado la enfermedad dependiendo de sus factores de riesgo o su etiología. Los principales 5 eran el alcohol, la forma idiopática, hereditaria, obstructiva e hiperlipidemia. Sin embargo, había pacientes donde su cuadro no era tan específico y no había un factor de riesgo como tal, por lo que en 2001 se elaboró la clasificación de Tigaro, que engloba diferentes factores de riesgo, y se dice que uno o más factores de riesgo es indicativo de esta enfermedad. Si se fijan, es un acrónimo y lo podemos ver. La T significa trastornos metabólicos o tóxicos, como el alcohol, el tabaco, la hipercalcemia, hiperlipidemia que ya vimos. La forma idiopática, ya sea temprano o tarde. Las mutaciones genéticas, por ejemplo, tenemos la mutación del PRSS1, que es la mutación para el tripsinógeno,
lo que hace que no se inactive y provoque autolesión del páncreas. También tenemos alteraciones como el gen de la fibrosis quística y el gen SPINKI1. La forma autoinmune, esto está asociado a otras enfermedades como síndrome de Sjögren, una colangitis esclerosante primaria o una cirrosis biliar primaria. Estos pacientes pues se benefician del uso de esteroides. También la R representa a las pancreatitis recurrentes, son muy severas donde hay daño vascular y necrosis. Y la forma obstructiva es como el páncreas divisum, donde el conducto pancreático de la yema posterior, que finalmente es el Santorini, es el que se encuentra diminuto y provoca obstrucción. También disfunción del esfínter de Ori y otras obstrucciones ductales como tumor o traumatismo. Hablando de la histología, la pancreatitis crónica se caracteriza por la atrofia y la fibrosis perilubillar. Y a medida que progresa la enfermedad, existe este cambio del parénquima hacia la fibrosis, como lo podemos ver en la imagen histológica. En el centro podemos ver los acinos y alrededor se encuentra toda esta fibrosis perilubillar. Finalmente, los cálculos que se producen en la vía biliar pueden provocar la dilatación de estos ductos, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, esta imagen macroscópica. Es importante darnos cuenta que hay un tejido liso y se debe al cambio del parénquima hacia la fibrosis, en contraste con lo que podemos ver aquí en la parte inferior de la glándula, donde sí vemos acinos. Hablando de la presentación clínica, el principal síntoma es el dolor abdominal y este se describe como un dolor en epigastrio, también puede estar en mesogastro o en alguno de los cuadrantes superiores. Sin embargo, es mucho más frecuente en epigastro. Se describe de forma transflictiva como si una espada o un cuchillo los estuviera atravesando, ya que el dolor lo sienten irradiado hacia la espalda. Es un dolor fijo y constante y existe exacerbaciones al consumir alimentos o alcohol. Los pacientes lo que realizan es una posición antiálgica, que es una posición fetal e inmóvil. Y los síntomas acompañantes como la anorexia, náusea y vómitos finalmente culminan en la pérdida de peso del paciente. El dolor abdominal es generado por dos situaciones principales. Una es la hipertensión ductal y esta es secundaria a estenosis o a la dilatación del conducto pancreático por cálculos. Y también la inflamación retroperitoneal persistente que afecta al sistema neural. Hablando de la insuficiencia exocrina pancreática, esta se manifiesta por estatorrea y esta se presenta cuando la capacidad exócrina del páncreas se reduce menos del 10%, es decir, cuando la afectación del páncreas ya es mucho mayor al 90%. La estatorrea pues es una enfermedad que es una diarrea donde las heces son voluminosas, de mal olor, fétidas, flotantes, con color pardo y aspecto grasoso, y esto es porque no hay una digestión de las grasas que consume el paciente y las está evacuando. Después de 12 años del inicio de la pancreatitis crónica, hasta el 50% de los pacientes van a desarrollar insuficiencia exocrina pancreática. Y ahora sobre la insuficiencia endocrina, este es un padecimiento menos común y si se presenta de forma tardía, ya que los islotes de Langerhans comprenden solo el 2% de toda la masa pancreática. Los islotes son pequeños y se encuentran distribuidos por todo el parénquima pancreático, entonces debe existir una mayor fibrosis que albergue la gran mayoría de la glándula para que se puedan afectar y provocar insuficiencia endocrina. Finalmente, la fibrosis llega a englobar o envolver estos acinos y provocar que sean pequeños y provocar su pérdida de la red vascular. Esta insuficiencia endocrina se presenta en un 70-80% de los pacientes después de 25 años del inicio de la enfermedad y se presenta como una diabetes, como una hiperglucemia. También le llaman diabetes apancreática o pancreatógena o tipo 3.
y esto se debe a la pérdida tanto de insulina, glucagón o polipéptido pancreático. También existe un incremento a la sensibilidad periférica a la insulina y muchos le llaman diabetes frágil. ¿Por qué? Porque apenas dosis subóptimas de insulina van a provocar que exista todavía hiperglucemia. Sin embargo, cuando existe apenas un exceso de insulina, puede provocar hipoglucemias severas e incluso coma. Y esto es porque no existe una contrarregulación por parte del glucagón. También este padecimiento es mucho más frecuente después de una resección quirúrgica que por la misma progresión de la enfermedad. Hablando del diagnóstico, primero tenemos los estudios de imagen. La ecografía abdominal es usualmente el método inicial, ya que es el abordaje inicial de un dolor abdominal. En él podemos observar tanto dilatación de los conductos como calcificaciones intraductales o en el parénquima, también alteraciones quísticas o una textura heterogénea del páncreas. Esta tiene una sensibilidad desde un 48 a un 96%. Obviamente, como todo método de imagen como ecografía, es operador dependiente. Y también tenemos la ecografía endoscópica, y esta tiene mucho mayor sensibilidad y utilidad, ya que puede valorar alteraciones sutiles tanto de 2 a 3 milímetros, y esto es muy favorable en etapas tempranas. Lo que podemos observar aquí son dilataciones de los conductos pancreáticos y también calcificaciones a nivel del parénquima pancreático. Se dice también que esta puede reconocer neoplasias en casos de inflamación crónica. Incluso puede dar la facilidad de realizar o tomar muestras citológicas o aspirado de líquido. Hablando de la tomografía computarizada, esta tiene mayor sensibilidad y utilidad. Identifica dilataciones del conducto, calcificaciones, alteraciones quísticas, atrofia del parénquima y anomalías que van de 3 a 4 milímetros. Sin embargo, tiene una tasa de falsos negativos de alrededor del 10%, y esto es mucho más frecuente en enfermedades tempranas. Y tiene menor sensibilidad para detectar neoplasias pequeñas. En contraparte tenemos la resonancia magnética. Esta tiene mucho mayor sensibilidad que la tomografía, sobre todo en lesiones tempranas. Es eficaz para descubrir la atrofia del parénquima pancreático y también al realizar colangiopancreatografía por resonancia magnética con incremento con secretina, esta nos puede dar las anomalías ductales, como lo podemos ver en la imagen. Esta forma de estudio no implica radiación corporal ni medio de contraste. Y lo que se utiliza para valorar las alteraciones son los criterios de Cambridge, que van de normal a severo. Y más adelante lo voy a explicar. Tenemos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la famosa CEPRE, que esta es comparable en la sensibilidad para detectar alteraciones con el ultrasonido endoscópico y la resonancia magnética. Sin embargo, es un estudio invasivo y es raro su uso con fines diagnósticos, por lo que solo se le ofrece a pacientes donde se le puede realizar alguna maniobra terapéutica, ya que el riesgo de pancreatitis puede resultar hasta en 5%. Y le podemos ofrecer maniobras terapéuticas como la endoprótesis o la litotricia. Lo que podemos observar en este estudio son alteraciones como dilataciones de los conductos, estenosis, defectos de llenado y fuga. Y lo que se utiliza aquí para estas alteraciones son los criterios de Cambridge. Si vemos en esta tabla del lado derecho, va del 1, va del estado normal y después del 1 al 4. Y valora el conducto pancreático principal, ya se encuentra normal o anormal. Y también las ramas accesorias que surgen de ver si hay 3 normales, 3 anormales. Bien, ¿qué nos dice el Colegio Americano de Gastroenterología sobre el diagnóstico por imagen? Ellos recomiendan
en su última guía del año 2020, utilizar la tomografía y la resonancia magnética como primera línea en el diagnóstico y utilizar la endoscopía con ultrasonido solo para el diagnóstico cuando no se pueda ver en estas imágenes transversales. Y también sugiere realizar con la angiopantografía por resonancia magnética y mejorada con secreción con estimulación de la secreción con secretina, y esto cuando no está muy claro el resultado de las imágenes transversales o el ultrasonido. Hablando del laboratorio, la medición de lipasa y amilasa no es útil para este padecimiento. Lo que se utilizan aquí son las pruebas directas o indirectas de la función exocrina del páncreas. Las pruebas directas, la más sensible que tenemos es cuantificar directamente la secreción pancreática exócrina haciendo un aspirado desde el duodeno, y esto se realiza a través de una endoscopía o fluoroscopía, canulando el duodeno y aspirando. También se utiliza la estimulación con hormonas como colecistocinina y secretina. Este le da una sensibilidad para detectar insuficiencia exócrina hasta mayor al 95%. Sin embargo, es un estudio invasivo y molesto para el paciente. Existen entonces las pruebas indirectas de esta función exócrina, como lo es la prueba de la ventiromina. En esta se administra ácido aminobenzoico benzoilotirosino, que se ingiere vía oral y se degrada por la quimiotripsina. Finalmente resulta en la separación de este compuesto y en el ácido paraminobenzoico, que se absorbe a circulación sistémica y finalmente se excreta por la orina, y es ahí donde se puede medir la excreción de ácido paraminobenzoico. Otra prueba es la prueba de Schilling, y esta se basa en la cuantificación de la cobalamina urinaria, ya que la insuficiencia exócrina del páncreas afecta la absorción de vitamina B12. Entonces podemos inferir cómo está la función exócrina dependiendo de la cuantificación de cobalamina. Otras pruebas que hay es la concentración fecal de quimiotripsina y elastasa, la cuantificación de grasas en heces. Este es una prueba muy común utilizada, sin embargo no es muy práctica, ya que se le pide al paciente llevar una dieta rigurosa de grasas y posteriormente recolectar las heces por 3 días, lo que no es práctico ni para el paciente ni para el personal de laboratorio. También la cuantificación sérica de tripsinógeno o tripsina y la prueba de aliento con tiroleína. Aquí se ingiere la tiroleína con un carbono 13, el cual se degrada junto con los lípidos, se absorbe a circulación sistémica y finalmente se exhala como CO2 con carbono 13, y es lo que se mide por espirometría. Estas pruebas, si bien son de utilidad, al momento no tienen gran sensibilidad, sobre todo en etapas tempranas, por lo que no se utiliza como método diagnóstico. ¿Qué nos dice el Colegio Americano de Gastroenterología sobre estas pruebas de laboratorio? Nos dice que las pruebas de función pancreáticas no son importantes para diagnosticar pancreatitis crónicas. Es un estudio complementario y sirve para valorar la función exócrina del páncreas. Sin embargo, no es el diagnóstico principal de pancreatitis crónica, ya que el estudio histológico es el estándar de oro para diagnosticar la pancreatitis crónica. Aun cuando exista evidencia clínica o funcional, se debe de hacer uso de esta. Igualmente recomienda realizar pruebas genéticas en pacientes con una pancreatitis crónica no clara, sobre todo en pacientes jóvenes. Existe esta clasificación Mannheim, que fue creada en 2007 y proporciona un índice de severidad de acuerdo a otros criterios. Por ejemplo, esta clasificación tiene varios apartados. El primero de ellos es el dolor. Va del 0 al 4 y el 4 representa un dolor continuo. También en la segunda sección habla sobre el control del dolor, si utiliza medicamento o no, si utiliza AINES o opioides. También el
si realizaron ya alguna intervención quirúrgica, si existen datos de insuficiencia exócrina o endocrina y la clasificación de Cambridge por endoscopía o por algún otro estudio de imagen. Y por último, si existen complicaciones severas de la enfermedad, como el pseudoquiste u otras alteraciones. Finalmente se suman todos estos puntajes y se clasifica a la enfermedad ya sea en menor, incrementada, avanzada, marcada o exacerbada. Sobre las complicaciones, el principal de ellos es el pseudoquiste y esta es una acumulación crónica de líquido pancreático rodeado de una pared no epitelizada. Es tejido de granulación y fibrosis que surge de esta inflamación persistente. Ocurre hasta en un 20 o 38% de los pacientes con pancreatitis crónica. Y esta se debe a raíz de una acumulación peripancreática líquida aguda que de 3 a 4 semanas forma una pared de tejido de granulación. Sin embargo, estos pseudoquistes pueden resolverse espontáneamente hasta en un 50% de los casos. Esto aparece hasta las 6 semanas o más. Sin embargo, pseudoquistes mayores a 6 centímetros son los que remiten en menos frecuencia y pues los tenemos por mayor tiempo. Pueden ser múltiples hasta en el 17%, como lo podemos ver en esta imagen de la derecha, donde vemos que es un pseudoquiste con multilobulado. Y los síntomas más comunes es el dolor y síntomas de una masa, como es la plenitud y la saciedad temprana. También surgen varias complicaciones de estos pseudoquistes, como es una sobreinfección y algunas veces puede llegar a formar abscesos. También puede comprimir órganos y estructuras adyacentes, como son los tejidos vasculares, como provocando trombosis de la vena porta, de la vena mesentérica superior o la vena esplénica. También puede erosionar arterias viscerales y esto va a causar una hemorragia intraquística y en un escenario catastrófico, pues la muerte del paciente por un choque hipovolémico. También estos pseudoquistes pueden perforarse ya sea hacia una víscera, provocando una fístula pancreatoentérica, o provocar una ascitis pancreática cuando el pseudoquiste se drena a la cavidad abdominal y pues una peritonitis. El tratamiento de estos pseudoquistes se prefiere el drenaje interno, ya sea endoscópico o quirúrgico. Dentro de los tratamientos endoscópicos tenemos el drenaje transgástrico, transduodenal o transpapilar y el drenaje quirúrgico, ya sea por cistogastrostomía, una cistoyeyunostomía en Yedder-Rux o una cistoduodenostomía. Aquí podemos ver la imagen de una endoscopía donde se canula la ámpula de Vater y con una guía hidrofílica se está llegando al pseudoquiste. Finalmente se coloca un stent o un drenaje que está drenando el material del quiste hacia duodeno. Lo que no se recomienda es el uso de los drenajes externos, ya que finalmente provoca una fístula al epitelizarse este conducto y provocar la secreción de líquido pancreático hacia la piel, provocando fístulas incómodas para los pacientes. Sobre el tratamiento médico, aquí el principal es suspender el consumo de alcohol y tabaco, ya que esto alivia el dolor hasta en un 60 a 70% de los casos. Hablando de la analgesia, las recomendaciones son hacer un tratamiento escalonado, iniciar con medicamentos como paracetamol y después a los AINES. Sin embargo, pues la mayoría de los pacientes no remite con esto y utilizan entonces opioides como morfina, como fentanil. Sin embargo, se debe ajustar a dosis eficaz más baja. También se puede utilizar analgesia prolongada mediante los parches transdérmicos. Y es común la adición de neuromoduladores como la gabapentina. El tratamiento enzimático, estas se usan, estos son suplementos de enzimas pancreáticas, se venden con receta o sin receta médica. La presentación de estos productos son muy similares entre los laboratorios y no existe diferencia. Y esta se debe usar contra los efectos de la insuficiencia pancreática exócrina.
Esto le va a ayudar al paciente a aumentar de peso, a mejorar la absorción de las grasas y las vitaminas liposolubles. Y con esto, pues reducir las consecuencias de la mala absorción y la mortalidad. Sobre el tratamiento antisecretor, el más común utilizado son los análogos de la somatostatina. El utilizado es el acetato de ocreótido. ¿Por qué? Porque la somatostatina inhibe la secreción pancreática exócrina y la liberación de colecistocinina, y esto le va a ayudar al paciente al dolor. También tratamientos como el bloqueo del plexo celíaco con analgésicos local o esteroides, y se utiliza frecuentemente aquí la bupivacaína con triamcinolona. Sin embargo, si bien sí es efectivo y reduce el dolor en gran medida en los pacientes, tiene poca durabilidad, ya que reduce el dolor al menos 3 a 6 meses. Y actualmente se utiliza el tratamiento antioxidante, ya que se cree o se ve que tiene un efecto positivo contra el dolor y que también ayuda a frenar la progresión de la enfermedad. Lo que se utiliza aquí es una combinación de selenio, ácido ascórbico, betacaroteno y metionina. Sin embargo, no hay una evidencia científica de que exista beneficio. Estos siguen en estudio. Sin embargo, pues puede quedar como un punto de buena partida. El Colegio Americano de Gastroenterología nos da las recomendaciones sobre el tratamiento médico y nos dice que se deben de considerar los opacios siempre que se hayan agotado las otras opciones. También considerar el uso de la terapia antioxidante y también sugiere el uso de los suplementos de enzimas pancreáticas para mejorar las complicaciones como la desnutrición, y recomienda el bloqueo del plexo celíaco para el tratamiento del dolor. Este bloqueo del plexo celíaco se puede realizar tanto por endoscopía, laparoscopía o incluso por radiología intervencionista. Sobre el tratamiento endoscópico, este se considera el tratamiento de primera línea ante pancreatitis crónicas no complicadas. Lo que nos ofrece el tratamiento endoscópico es poder colocar endoprótesis, y esto ayuda a combatir las estenosis o las fugas del conducto pancreático. Como lo podemos ver en el esquema de la derecha, es un stent que va desde la luz del duodeno por todo el conducto pancreático principal y finalmente ayuda a esa dilatación del conducto pancreático, drenando las secreciones hacia la segunda porción del duodeno. Otras facilidades que nos brinda el tratamiento endoscópico es poder hacer esfinterotomía, dilataciones o extracción del cálculos. Y esto logra mejorar o reducir la progresión de la enfermedad ante una pancreatitis crónica obstructiva. ¿Qué nos dice ahora la Sociedad Europea de Endoscopía? Nos da las recomendaciones y nos dice que se puede utilizar la litotripsia extracorpórea por ondas de choque como primera línea ante la obstrucción de los conductos pancreáticos, pero esto en litos mayores a 5 milímetros, y podemos utilizar la CEPRE en litros menores a 5 milímetros. También nos dice que debemos considerar la intervención quirúrgica cuando los enfoques endoscópicos se hayan agotado y que no hayan tenido éxito. Y recomienda el drenaje endoscópico para pseudoquistes sobre el drenaje percutáneo o el quirúrgico, siempre y cuando se encuentren al alcance del endoscopio, y hacer un abordaje transpapilar o transmural. Sobre el tratamiento quirúrgico, este debe considerarse cuando se fracasa el tratamiento médico y endoscópico y aún así el paciente persiste con síntomas de dolor, ya que el tratamiento quirúrgico pues conlleva muchas complicaciones, y esto es porque si se hacen resecciones mayores de las necesarias, existen altas tasas de complicaciones, ya sea de insuficiencia endocrina o exocrina, incluso las mismas complicaciones que trae la cirugía. Y cuando se realizan procedimientos menores, hay altos índices de recurrencia del dolor. Finalmente, se dice que del 40 al 75% de los pacientes con pancreatitis crónica van a requerir cirugía en el transcurso de su enfermedad, y aquí el principal indicación es el dolor intratable. Vamos a describir algunos procedimientos quirúrgicos, iniciando con el procedimiento que describió el Dr. Duval en
1954, y él describió la pancreaticoyeyunostomía caudal en Yedder-Rux. Como podemos ver en imagen, lo que hizo él es un corte en la porción final de la cola del páncreas y ahí colocar la Yedder-Rux, o sea, el asa pancreática que se une con el asa alimentaria. Sin embargo, tenía altas tasas de fracaso, ya que existían oclusiones o estenosis segmentarias en todo el cuerpo y cola del páncreas. Por lo que en 1958 el doctor Puestow propuso una variación de este procedimiento. Lo que hizo él es una pancreaticoyeyunostomía, pero ahora longitudinal con una anastomosis invaginante. Y esto le daba pues mayor drenaje al cuerpo y cola del páncreas. También tenemos el procedimiento con el nombre de Puestow, pero este lo describió el doctor Parkinson con una variación. Lo que hizo el doctor es hacer un corte longitudinal por todo el cuerpo y cola del páncreas, pudiendo brindarle ese drenaje a estas secciones y hacer una anastomosis con una asa yeyunal de forma longitudinal. Y estos tres han sido los procedimientos derivativos o de drenaje. Sin embargo, hay otros procedimientos que son llamados resectivos, como es la pancreatectomía distal. Y en este pues se extrae lo que es el cuerpo y cola de páncreas, dejando solamente la cabeza. Esto le da un alivio del dolor al 60% de los pacientes. Sin embargo, esta cabeza de páncreas que se dejó intacta tiene altas tasas de recurrencia al volverse a ocurrir y provocar síntomas de dolor al paciente, que hasta en el 13% de estos pacientes se necesita completar la pancreatectomía. Lo que se planeó después es hacer esta pancreatectomía distal hasta un 95%, es decir, dejar solamente una pequeña porción de la cabeza del páncreas que tuviera la vía biliar intacta. Esto alivió el dolor hasta el 70% de los pacientes. Sin embargo, al ser una resección más radical y llevarse mayor tejido pancreático, pues tenía mayor riesgo de diabetes frágil o desnutrición. También tenemos el procedimiento de Whipple. Este entra como ya un procedimiento mixto, ya que engloba tanto drenaje como resección. El procedimiento de Whipple lo que conlleva es una pancreatectomía proximal, o sea, de la cabeza del páncreas, y una duodenectomía. Este procedimiento se puede realizar de forma estándar, que conlleva lo que le mencioné. Aparte, pues tiene una resección del antro pilórico gástrico, por lo que se necesitan tres anastomosis. Una es la gastroyeyunostomía, otra es la pancreaticoyeyunostomía y otra es la coledocoyeyunostomía. Sin embargo, en el contexto de la pancreatitis crónica, lo más común utilizado es el Whipple conservadora de píloro. En este, pues, no se realiza la resección del antro pilórico y se realiza una anastomosis duodeno-yeyunal, junto con las otras dos que ya mencioné. Grandes series de este procedimiento quirúrgico menciona que hay alivio del dolor hasta el 89% de los pacientes de 4 a 6 años después de la cirugía. La mortalidad tiene tasas de 1.5 a 3%, ya que pues, es un procedimiento complejo que tiene complicaciones mayores hasta en un 38%. Y se sabe que de un 25 a un 48% de los pacientes van a desarrollar diabetes y la necesidad de tratamiento exócrino exógeno. Y también tenemos la pancreatectomía total, pues esta es la extirpación total de la glándula y proporciona alivio del dolor hasta un 80-85% de los casos, que si recordamos pues no es mucho mayor a los procedimientos pasados, y en consecuencia al retirar toda la glándula pues va a existir diabetes frágil e hipoglucemias letales. Lo que se trata de realizar ahora es
la pancreatectomía total con autotrasplante de islotes. Sin embargo, pues es un procedimiento complejo que solo se realiza en centros de alta ciencia y no está al alcance de todos los médicos o todos los pacientes. Continúa en estudio. Existen otros procedimientos como es el procedimiento de Berger, también es un procedimiento mixto que engloba la resección parcial de la cabeza pancreática, conservando el duodeno a comparación del Whipple. Esta fue descrita por el Dr. Berger en 1980. Le da alivio al dolor hasta en el 91% y la mortalidad es mucho menor, es de menos del 1%, y existe tasas de diabetes hasta en el 21%. En un estudio realizado una comparación entre el Whipple y este procedimiento de Berger, en 1995 se mostró una mortalidad de 0 en ambos. Sin embargo, el alivio del dolor fue mucho mayor en este procedimiento de Berger que en el Whipple, siendo 94 para Berger y 87 para el Whipple. Y el Whipple, al tener una resección mucho mayor, tuvieron tasas mayores de intolerancia a la glucosa. En 2001 se hizo una variación de este procedimiento en un congreso en la ciudad de Verne, y se le llamó ahora procedimiento de Verne. Lo que hacían ellos era la resección parcial de la cabeza del páncreas, pero con una excavación de la porción que sobraba hasta llegar a la vía biliar y dejarla íntegra. También se le conoce a este procedimiento como Berger-Verne. Y por último, el procedimiento de Frey, también un procedimiento mixto descrito en 1987 por el Dr. Frey y Smith. Lo que realizaba él era una resección parcial de la cabeza del páncreas, como lo hemos visto en los procedimientos anteriores, pero junto con una pancreaticoide y una estomía longitudinal, o sea, la incisión longitudinal a través de todo el cuerpo y cola del páncreas para darle este drenaje. Mostró tasas de alivio del dolor hasta el 87%, mortalidades del 0%. Sin embargo, también tenía complicaciones postoperatorias hasta en el 16% e incidencia de diabetes, mucho menor, 8%, ya que no se extirpaba tanta cantidad de glándula. Ahora, este es el consenso internacional sobre la cirugía de páncreas. Esta fue publicada en 2019 y haciendo la revisión de todos los estudios y los procedimientos quirúrgicos nos da las indicaciones. Nos dice que la indicación más común para cirugía es el dolor intratable, seguido de las sospechas neoplásicas y las complicaciones locales, ya sea por estenosis de los conductos pancreáticos o conductos biliares. Y que es favorable la cirugía temprana, esto es menor a los 3 años del inicio de los síntomas de pancreatitis crónica, y esto es mucho mejor en pacientes en este inicio temprano que en etapas avanzadas, ya que así existe menor riesgo de insuficiencia pancreática exócrina y mejor calidad de vida para los pacientes. Sobre las cirugías utilizadas, nos dice que si hay una afectación de la cabeza pancreática, es preferible utilizar un procedimiento mixto o combinado entre drenaje y resección, como lo es el procedimiento de Frey y el de Berger-Verne. Sin embargo, cuando hay dilatación del conducto pancreático principal, y esto es cuando hay mayor a 5 milímetros, pero la cabeza se encuentra íntegra, el procedimiento más adecuado aquí son los de Puestow y Frey, que son los procedimientos que incluyen una incisión longitudinal del páncreas. Y nos dice que cuando existe pancreatitis del surco, es decir, en esta área del páncreas entre la unión de la cabeza y el duodeno, se utilice el procedimiento de Whipple, que es la mejor opción quirúrgica para este padecimiento, y aquí obviamente el Whipple sería conservadora de píloro. Por último, el pronóstico de esta enfermedad, pues es una enfermedad compleja con tasas de supervivencia del 10
a los 10 y 20 años del 70 al 45% respectivamente, que existe riesgo de mortalidad 1.6 veces mayor en pacientes que siguen abusando del alcohol, y también existe una incidencia para adenocarcinoma ductal de páncreas en pacientes con pancreatitis crónica de un 1.5 a un 2.7% anuales. Dada estas tasas de incidencia de cáncer pancreático, se recomienda que los pacientes con pancreatitis crónicas estén bajo una vigilancia cercana, con mediciones periódicas de marcadores tumorales como el CA19-9 y estudios de imagen como la tomografía o el ultrasonido endoscópico. Bueno, muchas gracias. Esa es la clase de pancreatitis. Perdonen, no le puse grabar cuando estaba en vivo. Bye.